Hola a todos, muy buenas tardes. No es que precisamente el año esté siendo demasiado maravilloso, pero como podemos ver, no hay una estacionalidad nada favorable en los años de elecciones de medio término. En los años normales, lo tenemos aquí arriba en negro, se me sale un trocito del gráfico aquí del marco, es una subida bastante clara, pero los años de elecciones de medio término, como vemos, pues muy bien no funciona el asunto. De hecho, el mercado tiende a estar en lateral bajista, luego empeora bastante en el mes de septiembre, que da un último tirón a la baja. Desde mediados de septiembre empieza ya a dar un tirón y a partir de la fecha de las elecciones sube muchísimo. Esto es importante también que no lo perdamos de vista, porque dentro de que estamos bajando por lo que estamos bajando, tampoco es muy favorable esto. Destaco otra cosa, la estacionalidad favorable per se que hay en abril, debido a motivos fiscales, porque es abril, hasta el 15 de abril es el último plazo para poder ingresar en los planes de pensiones con deducción fiscal retroactiva al año anterior. Y esto provoca este tirón. ¿Será suficiente este año este asunto para tirar? ¿O la guerra se impondrá? Cosas curiosas de la estacionalidad de los años de medio término, sobre todo después de las elecciones. Quédense que este vídeo les va a interesar, vamos a contar muchas más cosas importantes. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 30 de marzo. Empezamos a grabar a las 16:51 hora de Zúrich, hora central europea, 6 horas menos, por fin, hora de Nueva York, es decir, las 10:51 de la mañana. A estas horas, pues tenemos lo mismo de todos los días. Confusión, ha habido bastantes cosas a comentar. Por un lado, le ha gustado al mercado el hecho de que el G7 haya dicho que está disponible para tomar, o que está dispuesto, mejor dicho, para tomar todas las medidas que sean necesarias para estabilizar el precio del petróleo. Y también Trump, a su manera, pues ha intentado calmar las cosas al decir que está teniendo conversaciones bastante avanzadas y bastante buenas con este nuevo gobierno más razonable o estos nuevos interlocutores más razonables y que cree que se podría llegar a un acuerdo. Pero claro, hay que leerse la segunda parte del mensaje. Por eso el mercado primero ha reaccionado al alza, pero cuando se ha leído el mensaje del todo, porque decía que bueno, que tampoco se podía descartar que no hubiera un acuerdo y que si no hay un acuerdo, Estados Unidos se despediría de su amorosa incursión, literalmente ha usado esa palabra, amorosa incursión, en fin, con bastante retranca, evidentemente, porque procedería a despedirse destrozando todas sus plantas eléctricas, sus pozos de petróleo, la isla de Karg, por lo cual ya no podrían exportar petróleo, y añadido y posiblemente las plantas desalinizadoras. Casi nada. Entonces, claro, la primera parte del mensaje es tranquilizadora, pero esta segunda parte, pues mucho no lo es. El caso es que sigue la guerra, se siguen atacando ambas partes y no se ven progresos. El petróleo da varios bandazos con estas noticias que he comentado, pero al final lo que tenemos es que está subiendo el 2,07 y el petróleo está a 101,69. El Brent está peor, 107,35, sube 1,93, ahora 2,05. Lo que pasa es que, ojo, al petróleo de Omán, ya saben que lo estamos vigilando porque al final Omán, Dubái, pues son los productos que más están viendo afectados por el problema del estrecho de Hormuz. Ojo, porque hoy el petróleo de Omán ha bajado $22, prácticamente el 18,82%, hasta tan solo 94,49. Se está produciendo algo un poco paradójico. El petróleo de Oman, que está más afectado que el West Texas, que es de Texas y de Oklahoma, está más bajo aún. No tiene mucha lógica, pero en fin, es lo que hay. Por cierto, hoy han pasado dos barcos chinos que la semana pasada fueron obligados a darse la vuelta, parece que cargados de container, no de petróleo, han pasado por el estrecho de Hormuz. En fin,
Noticia positiva, pues ese comentario de Trump, que sigue R con que hay negociaciones muy avanzadas y que van muy bien, aunque el presidente del Parlamento iraní, que se cree o se supone que es uno de los interlocutores, pues no lo ha confirmado una vez más. Los mercados siguen esperando una semana movidita. Observen el descuento, esto es un gráfico de Goldman, el descuento implícito de movimiento que se da para esta semana, teniendo en cuenta que el viernes está cerrado porque es Viernes Santo, pues es el movimiento implícito más agitado en una semana desde julio del 2024. Como vemos, el mercado sigue extremadamente tenso. Bueno, perdón, quitando el pico de volatilidad que tuvimos cuando en 2025 pues se dio la gran caída por los aranceles. Sería el segundo mayor. En la crónica de media sesión les comentaba algunas cosas interesantes de un paper de VS en el cual pues se hablaba del trade de esta inflación. Lo mismo que les hablé ayer en el vídeo del domingo, pues que lo decía Goldman. Ya van dos voces autorizadas hablando del trade de esta inflación. Yo me lo tomaría bastante en serio, ¿no? ¿Qué esta inflación? ¿Qué sectores tiene que se beneficiarían, según VS? Energía, alimentación y bebidas, utilities. Hoy utilities han subido mucho, por ejemplo, en Europa, lo tienen ahí, 2,46%. Telecomunicaciones y farmacéutica. Estos son los que normalmente lo hacen mejor cuando estamos ante esa situación de crecimiento débil e inflación fuerte. Y los que peor lo hacen, atención, peligro, semiconductores, medios de comunicación, automoción, software y tecnología variada. Tecnología de consumo, sobre todo. Lo pueden ver en este interesantísimo gráfico donde se ve el incremento o descenso de los diferentes sectores que se benefician o se ven perjudicados por la estanflación por cada 10 puntos porcentuales de incremento de posibilidades de que se dé este escenario macro. Como ven, la energía lo tiene todo a favor, alimentación y bebidas, utilities, telecos, farmacéutica, todos estos lo tienen súper bien. Y luego, pues aquí ven todos los que lo hacen peor. El último es semiconductores y equipamiento. No les va muy bien este escenario económico. Por cierto, que en este paper de VS se advierte sobre algo. Esta mañana decíamos que era bastante tranquilizador ver que los CTAs ya habían vendido todo lo que tenían que vender, pero en este paper VS dice que de acuerdo, que eso es así, pero que cuidado con los fondos de control de volatilidad. Dicen que calculan que con una caída adicional del 3% en el SP500 se provocarían ventas forzadas, automáticas, de 100.000 millones de dólares por parte de estos fondos de control de volatilidad. O sea que mucho cuidado, un 3% de bajada desencadenaría esto. Si sigue bajándose, el problema puede venir de los fondos de control de volatilidad que tienen mucho para soltar estopa. También advierte de la extrema cantidad de cortos que hay en el Russell, a tomar en cuenta también para ideas de inversión. Dice que el índice de pequeñas compañías ha alcanzado un máximo histórico en términos de percentil a un año y a 5 años, 100%. Dice que nunca en los últimos 5 años, como se puede ver ahí en el gráfico, incluso más, se había llegado a tener pues tantas posiciones cortas acumuladas en relación al tamaño, ¿no? La última vez que se llegó a niveles parecidos fue, como vemos ahí, en junio del 2020 y luego pues ya saben lo que pasó. A partir de ahí hubo un rebote que fue absolutamente devastador para los cortos. Tremendo. En 3 días no sé si fue el 9% o una cosa así. Y la mitad pasó en una sola jornada. Así que no se descarte que a la más mínima pueda haber un cierre de cortos en pequeñas compañías muy exagerado. En otro orden de cosas, pues tenemos que la marioneta, porque el pobre no tiene otro nombre, en la Reserva Federal Miran ha dicho que no nos preocupemos, que la inflación no se va a ver afectada por todo este lío. Pues hombre, un poquito sí que nos estamos preocupando. Tenemos IPC alemán, que ha quedado en el 2,7%, cuando el dato anterior fue del 1,9%. Como vemos, sí que se empieza a ver algo de problema ya en la inflación por la guerra y eso que aún es muy pronto.
Y les recuerdo, por si no lo han visto, el gráfico que les he puesto en la crónica de media sesión, pueden darle un vistazo donde se ve que el Nasdaq, por apenas cuarta o quinta vez de los años 70, ha llegado a bajar 10 de las últimas 11 semanas y en los casos anteriores pues se solía estar cerca de un suelo de largo plazo. No es nada normal, creo que es la quinta vez que pasa desde los años 70, no es nada normal un movimiento de ese tipo, por lo tanto, muchísima sobreventa ahí. Bueno, vamos a dar un repaso al tablero. Tenemos al DAX alemán subiendo 0,71%, el Eurostoxx 50 subiendo 0,37%, el STOXX 600 subiendo 0,67% y el IBEX 35 subiendo 0,63%. El dólar baja contra el yen 0,42. Como ha tocado esta madrugada el 160, hay mucho temor a que pueda intervenir el Banco Central de Japón. Sin embargo, el dólar está fuerte contra la libra, sube 0,55 y contra el euro sube 0,54%, ojo, a tan solo 1,1495. El Bitcoin repunta 2,42% hasta 67.558 y sigue metido ahí en un largo lateral en la zona baja, que no es muy tranquilizador tampoco que digamos. En cuanto a los bonos, muy fuerte recuperación. No tengo muy claro el motivo. 0,57% sube el Bund, 0,70% sube el bono americano a 10 años. Aunque yo no lo tengo claro, hay quien dice que están subiendo, primero porque Morgan Stanley ha rebajado la recomendación sobre la bolsa y ha subido a sobreponderar a los bonos, pero me están diciendo por ahí, ya digo que yo no lo tengo tan claro, de que hay un cambio de escenario en el mercado de bonos, que todo eso que hemos visto antes, de que los mercados de apuestas ya se da un 40% de posibilidades de recesión, pues están primando los factores de crecimiento en los bonos o de decrecimiento en este caso sobre los factores de inflación. Y de ahí que los bonos se estén recuperando. No sé si será eso. El caso es que si nos vamos a la rentabilidad del bono americano a 30 años, que el viernes estaba rozando el 5%, pues hoy se ha calmado mucho y lo tenemos en una rentabilidad del 4,90%. Como vemos, ha bajado 0,08 puntos. En cualquier caso, esto es bastante favorable para la bolsa. En bolsa, precisamente, tenemos al SP500 subiendo 0,37 hasta 6.436, el Nasdaq plano y el Russell de pequeñas compañías bajando 0,37. El oro sube 0,94 hasta 4.567 dólares por onza Troy y el petróleo pues sigue siendo el gran problema del día una vez más, con una subida del 2,82% hasta 102,46. En cuanto al VIX, está bajando 2,23% hasta 29,93, sigue muy alto. Y en los 7 magníficos, pues tenemos subidas. Meta, que había tenido muchos problemas tras esas sentencias judiciales que perdió inquietantes la semana pasada, pues sube 2,33, Microsoft recupera 1,91% y Amazon sube 1,95%. Solamente hay uno de los 7 magníficos a la baja, que es Apple, y poquita cosa, menos 0,25. Nvidia sube 0,26%. Terminamos, como siempre, dando un vistazo al futuro del mini SP500. Pues ahí está, ha perdido pie, no tiene soportes ya claros, incluso ha perdido este soporte de aquí, el 6.435, que lo podían ver aquí a la izquierda, y ya pues lo único que le queda es el mínimo del viernes. Ahí está la banda de Mogalef inferior, como podemos ver, y ya por debajo pues los retrocesos de Fibonacci, que les recuerdo una vez más dónde están. El del 38,2% no está muy lejos del mínimo del otro día, 6.315. Y si no separar ahí, pues el del 50% en 6.075. Mientras no recupere la media de 200, pues no hay nada que hacer. No obstante, nos vamos a poner un objetivo intermedio en la banda de Mogalef superior, que estaría en 6.580. Sería bastante positivo que se moviera por encima de este nivel, pero realmente tendría que, como mínimo, si no la media de 200 que está muy lejos, pasar por encima de este antiguo suelo, este nivel que ahora actuará de gran resistencia en 6.665. La tendencia, desde luego, es totalmente bajista, pero ya saben lo que son estas cosas. Eh,
Cualquier caída importante puede ser peligrosa. Ya les comentaba el otro día que a mí me gusta cuando me da señal de cortos tomar beneficios cuando se cae más de dos, más no, dos bandas de Mogalef exactamente, entonces pues ya habría hecho el movimiento. No se fíen, los cortos son peligrosos, hay que moverse rápido, la bolsa es muy asimétrica, ya han visto lo que les decía antes de las pequeñas compañías por parte de UBS, como aquí le dé por cerrar cortos a la gente, puede arder Troya y basta cualquier excusa, incluso sin ninguna excusa. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta la crónica de apertura de mañana. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar una jornada más ahí. Ya saben que esta es su cadena internacional para todos los hispanoparlantes amantes de las finanzas. Les envío saludos afectuosos desde una nevada suiza. Continúa nevando. Gracias. Hasta mañana.